Buenos días, tardes, noches o a la hora que se esté reproduciendo este video. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez, estudio la licenciatura en estomatología. Mi nombre es María del Rocío Hernández Zamora. En este video trataré el tema sobre la introducción a los antibióticos de la materia Farmacología 2, impartida por el doctor Alfonso Hernández González. Inicialmente tenemos que los fármacos son muy solubles y no son irritantes a los vasos sanguíneos. Mientras mayor sea el porcentaje del medicamento y esa cantidad sea en su mayor parte unida a proteínas plasmáticas, de manera más rápida se va a saturar y mayor será su toxicidad. Una droga unida a proteínas plasmáticas no puede pasar por las membranas capilares. Un fármaco para la disfunción de los receptores y el grado de eliminación en el cuerpo depende del grado de unión a varias proteínas del plasma, como la albumina, que son drogas ácidas como la penicilina, la alfa-1 glucoproteína ácida y de lipoproteínas. En el tema de antibióticos, tenemos que los microorganismos grampositivos tienen una pared de peptidoglicanos más gruesa. Esto los hace más resistentes y también les da adherencia a la dentina. En cambio, los microorganismos gram negativos contienen lipopolisacáridos, que son endotoxinas, lo que incrementa su virulencia. En el punto sobre la virulencia tenemos que la virulencia bacteriana va a depender de un clon, de otras especies, del número de bacterias, del estrés como es por inanición, por densidad poblacional, por la temperatura, hierro, pH y algunos otros factores. El estrés hace que la bacteria no se reproduzca y sea difícil de cultivar, por ejemplo, el Eubacterium. También está la susceptibilidad del huésped. Eso va a depender si el paciente está inmunocomprometido o con estrés, que hace que sea más paciente. En ejemplo, como cuando algún paciente presenta enfermedades virales como el herpes, cuando llega estrés o depresión hay una baja de defensas y entonces en el paciente se harán presentes los signos. Puede haber lesiones en piel, enrojecimiento, entre otras. Los factores de la virulencia de bacterias anaerobias, en este caso orales, será la beta-lactamasa, la cápsula que inhibe la fagocitosis. Si hay cápsula, generalmente se formará pus, ya que es una resistencia de los anaerobios. También habrá producción de enzimas y productos metabólicos. En la resistencia bacteriana tenemos 5 puntos, que es por enzimas, como la beta-lactamasa, como los receptores modificados, también por la alteración de la permeabilidad, y cuando se ha pasado información genética a otra especie por filis. En el último punto tenemos que es por el cambio genético de una generación de especies a otra. En esto podemos describir que así como nosotros vamos avanzando, como vienen otras generaciones y hay innovaciones en tecnología, hay que tener presente que las bacterias se reproducen de una manera mucho más rápida. Y esas generaciones que vienen
traen la memoria de que ya se han vuelto resistentes a ciertos medicamentos. Puede haber sido porque el paciente los ha consumido en exceso y se produjo una resistencia bacteriana. En 1940 se dieron los primeros informes de resistencia bacteriana, por lo que se crearon antibióticos de amplio espectro y hubo una respuesta bacteriana con cambios genéticos para degradar los nuevos antibióticos. Después se desarrollaron drogas resistentes a la beta-lactamasa y las bacterias se hicieron resistentes otra vez. Lo que se comentaba que así como hemos avanzado, las bacterias también se reproducen con mayor frecuencia. Su resistencia cada vez va siendo mayor. Hay 158 antibióticos que producen presión selectiva. Esto significa que sobreviven a las bacterias más fuertes. Que sobreviven las bacterias más fuertes y si se dan dosis inadecuadas, estaríamos provocando que esas cepas se vuelvan aún más resistentes. El 90% de las cepas de estafilococo son resistentes a la penicilina y la resistencia del enterococo a la vancomicina aumentó 20 veces en 5 años. Tenemos que la vancomicina es el único antibiótico efectivo contra algunas cepas de estafilococo y neumococo, pero no hay diferencia en la prevención de infección postoperatoria en casos que requieren endodoncia al mandar antibióticos. Esto es lo que se explicaba sobre la resistencia que ha aumentado bastante a comparación del avance que se ha tenido. Mencionando que la vancomicina es el único antibiótico efectivo contra algunas cepas, que son las de estafilococo y neumococo, causantes de enfermedades en vías aéreas. Entre algunos términos tenemos la biosis, que es cuando dos o más microorganismos interactúan exitosamente con su medio ambiente. La antibiosis, cuando se destruyen a otros organismos vivos o microorganismos, que es dada por la supervivencia del más apto, y es un proceso natural de selección en el cual una forma de vida destruye a otra para poder sobrevivir. También tenemos la probiosis, que es cuando se ayuda a restablecer a la flora gastrointestinal por medio de lácteos como el yogur, los lactobacilos, levadura de cerveza, etc. En los antibióticos tenemos cierta clasificación. Tenemos a los bacteriostáticos. Estos son aquellos que interfieren con la síntesis de proteínas. Un ejemplo sería la eritromicina. También tenemos a los bactericidas, que son aquellos que interfieren con la fabricación de la pared celular. Y también tenemos a los que interfieren con el material genético, el DNA. Un ejemplo sería el metronidazol. Entre los microorganismos orales más comunes tenemos que se dividen en dos, en anaerobios y en anaerobios. Entre los aerobios podemos encontrar al estafilococo beta hemolítico, al estafilococo alfa hemolítico, al estafilococcus epidermis y al estafilococo aureus. Entre los anaerobios tenemos al Prevotella, estos que requieren azúcar,
A las porfiromonas, estas no requieren de azúcar. A los peptostreptococos, y entre algunos otros. Las indicaciones generales indicaciones generales para enviar antibióticos sería la fiebre, la celulitis, la inflamación de los ganglios, malestares generales y la deshidratación. En estos casos, para la fiebre es necesario enviar el antibiótico para que sea posible que el cuerpo vaya ayudándose de cierta manera, que aunque es un sistema de defensa la fiebre, también es algo que afecta al cuerpo humano. La celulitis, por ser un síntoma de autodefensa al igual, que es cuando tendremos inflamación de los tejidos por ser una respuesta inmune. La inflamación de ganglios por la producción de células inmunes para proteger al sistema y proteger al cuerpo de la bacteria que ha entrado, y que se requiere mayor producción de esas células de defensa para que la enfermedad no pase a mayores. Y en el caso de deshidratación, solo pedirle al paciente que además del antibiótico consuma en mayor cantidad de agua. Tenemos a los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular. En este caso, tocaremos el tema de la penicilina y sus generalidades. La penicilina actúa contra estreptococos y estafilococos no productores de penicilinasa. Tiene actividad razonable contra anaerobios, excepto con Bacteroides fragilis, que no es muy común en infecciones dentales. Las penicilinas G y B mantienen actividad clínicamente significativa contra otros anaerobios. Entre las teorías se ha mencionado que al eliminar gran parte de la flora bacteriana que provee de vitamina K, hemina, dióxido de carbono, succinato, entre otros, el resto de la flora total se colapsa por falta de sustratos, eliminando así todas las que dan vida a bacterias anaerobias. Es decir, que en infecciones sinergísticas, si una especie es sensible a la penicilina, todo el complejo patogénico se va a colapsar. Tenemos a la penicilina B, que esta ha sido el antibiótico de elección debido a que es bastante efectivo contra muchos de los anaerobios estrictos y facultativos encontrados en infecciones endodónticas polimicrobianas. A esto nos referimos que hay bastantes tipos de bacterias involucradas en este proceso infeccioso. La penicilina B y G son la de primera elección para las infecciones dentales. La penicilina G se indica en infecciones más severas, donde se emplean dosis parenterales, ya que es inactivada por el tracto gastrointestinal, y la penicilina B se da en dosis orales, ya que se absorbe totalmente en el tracto gastrointestinal y es indicada en infecciones de leves a moderadas. Si un antibiótico afecta del 70 al 80% de la flora, el otro 20% se va a morir. Entre las ventajas de las penicilinas tenemos que tiene el espectro adecuado, su alta efectividad, su baja toxicidad, que es uno de los puntos más deseados en el medicamento, el bajo costo,
el que sea bactericida y su excelente distribución. Todas las penicilinas tienen una partecina que es un anillo beta-lactámico y es la misma para todas las penicilinas y es la parte que se parece a las transpeptidasas. Esta bloquea a las transpeptidasas. También tiene una parte modificadora. Es diferente en todas las penicilinas y tienen que ver con el espectro, con la solubilidad, con los procesos ADME, que estaríamos hablando de la administración, de la distribución, el metabolismo y la excreción de un fármaco. El siguiente punto es la pared celular de las bacterias. Me estás describiendo que se tienen dos porciones, una porción externa, una porción interna, y que no será igual para los tipos de bacterias, sabiendo que se dividen en gram positivas y en gram negativas. En las gram positivas tenemos que son numerosas capas de peptidoglicano y sus moléculas de ácidos teicoicos, polímeros de glicerol o rubitol unidos por enlaces fosfodiéster con proteínas en la superficie. Aquí tendremos que habrá ciertos fármacos que serán más efectivos en un solo tipo de bacteria, que estarán más indicados para un cierto tipo de bacterias. Estas dividiéndose en gram positivas y gram negativas. En la porción externa tenemos que es la responsable de su virulencia y su antigenicidad. Es por eso que las bacterias se tiñen con gram positivas y gram negativas. La porción interna le da resistencia a la pared bacteriana. En esta porción se unen un ácido murámico, un grupo glucosamino y una peptaglicina. Todo esto es unido por una enzima llamada transpeptidasa o endopeptidasa y así se cierra la pared celular de la bacteria. La penicilina se parece a la parte enzimática de la pared celular de las bacterias, que es la transpeptidasa. La penicilina actúa bloqueando esta enzima de la bacteria y debilita su pared celular. Y al estar la bacteria dentro del organismo, aumenta su presión interna y explota. Tenemos que hay ciertas bacterias como el Staphylococcus aureus y el Prevotella, que pueden producir penicilinasas y beta-lactamasas. Estas abren el anillo penicilónico y la inactivan. Algunas otras prevoltelas y porfiromonas también producen beta-lactamasas y estos protegen a otras bacterias de la zona. La transpeptidasa y endopeptidasa forman el murén, que es la parte interna de la pared celular que le da fuerza a la bacteria. Las bacterias L-protoplastos pierden su pared celular para protegerse de la penicilina y son susceptibles a los cambios de presión, pero resistentes a los antibióticos. Tenemos a las penicilinas naturales. Su absorción es oral, su expresión renal. Estas actúan sobre la pared celular, siendo estas bactericidas. Entre los efectos adversos tenemos la anafilaxis fatal, pero que es muy poco común. Se puede dar en 1 de cada 10,000 pacientes. También tenemos
como se había descrito antes, y precisamente en este tipo de penicilina, que son las naturales, tenemos una extremadamente baja toxicidad. Entre las penicilinas tenemos a la B potásica y a la penicilina B. Entre las penicilinas B potásica, en su marca comercial, podemos encontrarla por los nombres de Pemvica y Anapenil. Describiendo el Pemvica, tenemos que contiene 400.000 unidades. En su posología tenemos que, bueno, volviendo a sus unidades, estas tendrían equivalentes a 250 miligramos, que es como es representada en su presentación siendo tabletas. Entre su posología tenemos que la dosis de inicio puede ser de 4 tabletas, que serían equivalentes a 1 gramo, y después a 2 tabletas cada 8 horas durante 7 a 10 días. Estas se absorben totalmente en el tracto gastrointestinal y alcanza mejores niveles en hueso que la penicilina G. Esta se concentra y se acumula en el hueso. Tienen acción sobre la pared celular de las bacterias. En el punto en el que tenemos sobre el embarazo y la lactancia, hay que mencionar que en el embarazo no está contraindicada y en la lactancia se ha encontrado que la concentración es mínima en la leche materna, pero a dosis bajas le puede generar al feto alergia y resistencia bacteriana. Este tipo de medicamentos específicamente no lo podemos combinar con el alcohol porque se disminuiría el efecto y no tendríamos el efecto deseado. Tampoco se puede combinar con anticoagulantes orales o con algún otro bacteriostático. Siguiente a eso tenemos a la penicilina G. En su presentación tenemos que se le puede encontrar por tabletas o por inyección. En el embarazo no está contraindicada y en la lactancia se tiene que hacer consulta médica. En niños siempre es necesario reducir las dosis. Si esta se mezcla con el alcohol, causaría una reducción en el efecto. Esta la podemos encontrar con la presentación de benzatínica, que es por su nombre comercial benzanil o benzetacil. En este tenemos que es una de tipo inyectable, es líquida, correspondiente a 1.200.000 unidades. Es una dosis única cada mes por vía intramuscular y sus niveles en plasma y hueso son bajos. La sódica, esta se presenta de 800.000 unidades. Este tipo, en su posología, habría que colocarla siendo una inyección cada 12 horas durante 5 y 7 días. Esta suele indicarse en infecciones más severas donde se requiera mayor rapidez de acción. El tratamiento inicial con 3 inyecciones y continuar por vía oral con Pemvica, que es una penicilina B. Cuando se necesite que el medicamento actúe, esto es cuando se necesita que el medicamento tenga una actuación rápida en pacientes que se están inflamando, por ejemplo.
Y como nota tenemos que es muy importante que si el paciente es alérgico a las penicilinas naturales, pues tenemos que tener en cuenta que obviamente el paciente también será alérgico a las sintéticas. Entonces, con esto tendríamos que si el paciente es alérgico a las penicilinas, ya sean naturales o sintéticas, habría que buscar otra opción de tratamiento. Estas siendo muy eficaces, habría que tomarse otras opciones. Y eso ya sería cuestión de el médico tratante. Pero de elección suele ser la eritromicina. Y con esto sería todo. Agradezco mucho su atención.